Ok, bien, vamos a leer del versículo 18 al versículo 29 y van a notar que esta carta es la más larga. Aquí en Apocalipsis, de las 7 cartas a las 7 iglesias, la carta a la iglesia ahí en Tiatira es la más larga. Bien, empezamos entonces en el versículo 18 y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Notará nuevamente que estas palabras del versículo 18 son una referencia al capítulo 1, a la visión que tenemos en el capítulo 1. Versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice el Señor, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al venir otra vez, esto es el juicio. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Bien, entonces ese es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Tiatira, de hecho, es famosa, esa ciudad es famosa o fue famosa, por su teñido y su comercio del color índigo. De hecho, en esa ciudad habían sindicatos, es decir, habían grupos, y esos grupos tenían a sus dioses. Como bien leímos, es la carta más larga y algunos incluso sugieren que es la más difícil, dado que tiene mucho lenguaje simbólico. Hay otra referencia de la iglesia en Tiatira en la escritura y es ahí en Hechos capítulo 16. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 16, versículos 11 al 15. Nuevamente famosa por su teñido, su comercio de índigo. Y dice Hechos 16, versículos 11 al 15. Ernesto, por favor, ¿puedes leer esos versículos? Hechos 16, 11 al 15. Se dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Muy bien, gracias. Y aquí nuevamente el versículo 14, específicamente los versículos que leyó Ernesto. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y bien, Tiatira era muy famosa. Esa ciudad era muy famosa por eso, por el púrpura, el índigo y el teñido que se llevaba a cabo, que se trabajaba allí en Tiatira.
Entonces, de hecho, es la única referencia fuera de lo que tenemos ahí en Apocalipsis. Ok, bien, pues vamos a ver. De hecho, el día de hoy solamente vamos a ver esta carta, el mensaje a la iglesia a Tiatira. Siendo honesto, no tuve oportunidad de terminar el capítulo 3, versículos 1 al 6 de la iglesia ahí en Sardis. Entonces, Dios mediante la otra semana vemos esa carta, al igual que la carta a Filadelfia. Así que hoy solamente vamos a ver el mensaje a la iglesia ahí en Tiatira. Bien, leímos los versículos del 18 al 29. Quiero hacer una pausa en este momento si alguien tiene alguna observación, algo que se les haya hecho interesante, algo que haya parecido curioso o confuso, algo que no se entiende bien. Los versículos que leímos fueron los versículos ahí en Hechos 16 del 11 al 15. Entonces, antes de empezar con la carta, analizando esta carta, ¿hay alguien que quiera compartir algo que notó o observó aquí? Yo, A ver, necesito. nada más Jezabel. Jezabel, sí, ya, Jezabel. De hecho, la iglesia ahí en Pérgamo tenía algunos que retenían la doctrina de Balaam, algunos, al igual que tenían a algunos, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Pero aquí, en mensaje a la iglesia en Tiatira, hay un personaje y solamente nombra una persona, no dice, tienes ahí a unos o tienes a los que, no, dice ahí que toleras que esa mujer es singular. Entonces, parece ser que había una persona en la iglesia que estaba causando problemas. Sí, muy interesante entonces observar eso. La carta a Pérgamo, un grupo, aquí en Tiatira el problema es una. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo que haya notado de estos versículos? Y de hecho sería muy bueno que lo leyéramos antes de venir a la clase, pero si no hay nada más, no pasa nada. Bien, vamos entonces a ver lo bueno de la iglesia. Según el versículo 19, yo sé que ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una, es una lista grande. Obras, amor, fe, servicio, paciencia. Las obras postreras son más que las primeras. De hecho, a comparación de la iglesia y en Éfeso, la iglesia en Éfeso dice, conozco tus obras, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no has desmayado. Parece igual de larga que la lista ahí en la iglesia en Éfeso. La única diferencia es que la iglesia aquí en Tiatira dice que tus obras posteriores son más que las primeras. Entonces, eh, ya en esa última parte, esa última característica vence a la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Éfeso seguía haciendo, o vaya, había cambiado lo que estaba haciendo, ya no estaban haciendo las primeras obras. Aquí dice que las obras postreras, lo que están haciendo ahora es más que las primeras. Entonces empezaron y ahora han hecho más. Entonces podemos nosotros observar en el versículo 19 que tenemos una iglesia activa y una iglesia fiel. Una iglesia con obras, una iglesia con amor. Obviamente cuando el versículo 19 habla de amor, habla del amor a Dios, habla del amor a los hermanos, habla del amor al prójimo. La fe, otra vez la creencia de esta gente, su convicción, su servicio, el bien que hacían, la paciencia, y al final dice que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia en Tiatira no había perdido su celo, seguía y parece ser que era una iglesia que estaba creciendo. ¿Quién de nosotros no quiere ser parte de una iglesia así? Muchas iglesias, de hecho, otra vez enfocándonos en la última parte del versículo 19, tiene un problema que empieza muy bien
y al final ya no está haciendo lo que hacían antes. Esa iglesia ya no hace lo que solía hacer. Y llega a ser que sus obras postreras son menos que las primeras. Entonces, quién no quiere ser parte de una iglesia que está trabajando más, más, más y más? Busca cualquier oportunidad para crecer, busca cualquier oportunidad para hacer más. Creo que todos nosotros queremos ser parte de una iglesia así. Y, y bien, me atrevo a decir que algunos de nosotros, y porque no conozco la condición de todas las iglesias, estamos en alguna iglesia que desea esto. O no solamente desear, pero somos parte de una iglesia que está procurando, está tratando de hacer eso, de tener más obras postreras que las primeras. Entonces, es muy bueno lo que encontramos en el versículo 19. Cualquier persona diría, eso es suficiente, es todo. Están trabajando, hay amor, hay fe, hay servicio, hay paciencia, hay muchas obras, mucha actividad, mucho crecimiento, pero eso no sirve de nada si hay un problema en la iglesia. En ese caso tenemos lo malo de la iglesia en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero hacer varias observaciones aquí. Primero, miren ustedes ese nombre, Jezabel. Aparece en el versículo 21. Aparece, de hecho, la única vez que aparece el nombre aquí en esta carta, pero se describe en varios versículos. Solamente aparece el nombre una vez, pero ustedes ven el versículo 21, está hablando de Jezabel. Leen el versículo 22, está hablando también de Jezabel. Y bueno, el versículo 23 también hace referencia a lo que estaba pasando ahí por causa de Jezabel. Entonces, versículo 20, como bien ya leímos, el problema es esta mujer. Quiero aclarar que Jezabel es un nombre simbólico. No sugiere que había realmente una mujer ahí que se llamaba Jezabel, sino que está haciendo referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Ok? Algunos de nosotros, y creo incluso la mayoría, sabemos quién era Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, era una mujer fenicia, introdujo la doctrina de Balaam. De hecho, en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, es Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente en cuanto a esto, relacionada a Jezabel, Primera de Reyes 21, 25. Y de hecho, en nuestra próxima clase de mujeres vamos a hablar de Jezabel. Dice Primera de Reyes 21, 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Otra vez, esa mujer, Jezabel, aparece aquí en el versículo 25. La verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Ok? Lo incitaba. Entonces, Jezabel era el motivo, la razón por lo que estaba haciendo Acab. En otras palabras, Acab se vendía por causa de Jezabel. Podríamos incluso decir que Jezabel estaba estaba poniendo a la venta a su esposo Acab. Y ahí tenemos entonces a Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová por causa de su mujer. Si leen la historia de Jezabel, nos damos cuenta bien de su maldad. Entonces, regresamos a Apocalipsis 2, el versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleraban, permitían esto. ¿Ok? Entonces, la idea del versículo 20 es que Jezabel, esta persona, una mujer en esa congregación, era miembro de la iglesia,
estaba promoviendo, estaba enseñando, estaba incitando, estaba seduciendo a los miembros, a los discípulos del Señor, a que cometieran idolatría, es decir, que pecaran, que miran fornicación. Y de hecho en el versículo 20 me llama mucho la atención cómo dice Jesús, enseña y seduzca a mis siervos. Los siervos no le pertenecen a una persona, le pertenecen al Señor. Estaba pensando en esto hace tiempo, de cómo hay iglesias que, que son fieles, pero fieles al predicador. No son fieles al Señor. Demuestran lealtad, pero demuestran lealtad a la persona que estuvo ahí anteriormente, la persona que edificó esa congregación o esa iglesia. Pero aquí viene el versículo 20, dice, los siervos no son de Jezabel. Los siervos de la iglesia en tal lugar no le pertenecen al predicador, le pertenecen a Jesús. Y entonces Jezabel está jugando, está alejando a los siervos del Señor. Ahora, otra cosa en el versículo 20, se dice profetiza. Ahora, alguno diría, oh, es que no habían mujeres profetizas. Sí, sí habían mujeres profetizas en el Nuevo Testamento. Pero aquí la idea es que a llamarse a profetiza, daba a entender que tenía autoridad para enseñar las cosas que estaba enseñando. ¿Ok? Aunque no era así, no era el caso. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. La palabra fornicar significa, o aquí es fornicación espiritual. Participar en alguna adoración idólatra es fornicación. Es alejar a los siervos del Señor. ¿Ok? Dice que los enseña y los seduce. ¿Ok? Entonces, este problema existía aquí en la iglesia de Tiatira. En otras palabras, Jezabel vendía a la iglesia al diablo, que es lo que hizo la Jezabel de Primera de Reyes 21-25. Vendía o vendió a su esposo. ¿Cómo lo vendió? Bueno, al incitarlo, dice que Acab se vendió. Entonces, lo malo de la iglesia, tolera, permite que esta mujer siga allí. No ha cambiado nada, la iglesia no está diciendo nada, la iglesia simplemente tolera. ¿Ok? Bien, la advertencia la encontramos en el versículo 21 al versículo 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ok, primero, me encanta la frase que dice el Señor en el versículo 23, la última parte del versículo 23, y os daré a cada uno según vuestras obras, según vuestras obras. En el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estos dos versículos, primero, el Señor siempre da la oportunidad, el Señor tiene paciencia, y el Señor obviamente le permite a todos, da la oportunidad a todos para que se arrepientan de su pecado. Pero el problema aquí, que ella no quería arrepentirse. Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que ha de venir? Pues ellos mismos. El versículo 22, al final, si no se arrepienten de las obras de ellas, eso es lo que van a recibir. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Ok, no se quieren arrepentir, no quieren cambiar. Bien, entonces van a recibir según sus obras. Ahora, algunas cosas en estos versículos. En el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama. ¿Por qué hace referencia a una cama? Se me hizo muy curioso. He aquí yo la arrojo en cama. La palabra arrojar, primero, este verbo, arrojar. ¿Qué significa arrojar? Joe, Como aventar.
como aventar. Pues Pero- me diste un sinónimo. No, no sé qué significa, pero te iba a decir que probablemente a lo que se refiere, no estoy seguro, pero al comparar esa frase, ¿verdad? Y después que dice, y en gran tribulación a los que en ella adulteran, entonces, ah, pues, déjame formular las palabras, porque A ver, se piénsalo, me está piénsalo. yendo la onda. Bueno, el hecho de que, o sea, que la arroje en cama es como como una enfermedad, ¿verdad? Que te mantiene en la cama, ¿verdad? O sea, que no te puedes levantar porque pues estás enfermo de gravedad. Ok. Mm, No sé cómo mejor explicarlo, pero ojalá y me Ok, entiendan a lo que me refiero. sí, sí, claro, lo estás usando más que nada, por ejemplo, cuando uno está enfermo, pues uno está postrado en cama. Bien, la palabra arrojar implica bien un acto violento de tirar o echar, bien como dijo Joe, pero aquí el verbo otra vez indica algo violento, ¿ok? No es, por ejemplo, con Mariel, cuando Isabel la va a acostar, pues Isabel no arroja a Mariel a la cama, porque si lo hace, Mariel sale volando de la cama. En otras palabras, tenemos cuidado cuando la acostamos o cuando Isabel la acuesta. Lo hace con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha ternura. Aquí indica nuevamente un verbo violento, una acción de violencia. Pero la pregunta es, ¿por qué en cama? ¿Por qué en cama? Estuve pensando en esto porque, ok, cuando uno está enfermo, entiendo, uno tiene que estar en cama, ¿verdad? Tiene que estar en reposo. Pero me percaté de algo. Mira el versículo 20. Enseña y seduzca a mis siervos a qué? A fornicar. Mira el versículo 21. Pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Mira el versículo 22. En medio dice, tribulación a los que con ella adulteran. ¿Ok? Si ven ustedes eso, tenemos la palabra fornicación, tenemos la palabra adulterio. ¿Por qué cama? Primero, primero, ¿qué es lo que significa arrojo en cama? Bueno, el mismo versículo 22 nos dice, cuando termina de hablar acerca de la cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran. Cuando habla aquí de arrojo en cama, habla de tribulación, habla de algún tipo de castigo, algún tipo de padecimiento. Cuando habla de cama, ¿por qué específicamente usar cama? Bueno, está haciendo referencia a lo que era la fornicación y el adulterio. ¿En dónde se lleva a cabo estas cosas? ¿En dónde se lleva a cabo la fornicación? ¿En dónde se lleva a cabo el adulterio? En una cama. Entonces, aquí tenemos la palabra seduzca, fornicar, fornicación, adulteran, ¿ok? Entonces, parece ser que eh, se usa esta palabra porque de placer, ¿verdad? Para eso se usa la cama, ahora va a ser un lugar de dolor, de sufrimiento. Lo que esta mujer hacía de seducir, de seducir a los siervos a fornicar, otra vez espiritualmente, a cometer adulterio espiritual. Entonces, eso mismo que bien era de placer, ahora va a ser un sentimiento, una experiencia de dolor. ¿Ok? Entonces ahora la cama no va a ser un símbolo de placer y de bien, sino va a ser un símbolo de tribulación. Ahora, en el versículo 23 dice, y a sus hijos, algunos dirían, y algunos dirán, bueno, o tiene hijos biológicos. Bueno, aquí hijos son la descendencia espiritual de Jezabel. En otras palabras, son los que aceptaban y apoyaban las enseñanzas de esta mujer.
Pero el punto de Jesús en estos versículos es que no van a poder culpar a nadie, sino solamente a ellos mismos. A sus hijos heriré de muerte. Entonces tenemos cama, tribulación, tenemos muerte. Y al final del versículo 23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Dirán algunos, no estamos seguros. No estamos a salvo. ¿Por qué? Porque el Señor lo escudriña todo. Puede ver lo que el hombre no ve. Entonces, ¿a dónde vamos a huir? Y bien, aparte de el sufrimiento que iba a pasar esta mujer, aparte del sufrimiento que iban a padecer todos aquellos que estaban de acuerdo, que apoyaban, que aceptaban las enseñanzas, también vemos cómo las iglesias aprenderían de esto. Esto me recuerda mucho a Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mienten y los dos mueren y dice que todos temieron, todos tuvieron mucho temor. ¿Por qué? Porque ellos iban a entender, oh, si mentimos nos va a ir muy, muy mal. Y bien, es lo mismo aquí en la última parte del, bien, no la última parte, de hecho, en medio del versículo 23. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y vemos incluso cómo el Señor usa a otros como ejemplo. Es decir, Dios nos castiga y bien, Dios no solamente nos va a castigar, sino que también nos va a usar como ejemplo. Las otras personas que vean nuestro sufrimiento, que vean cómo experimentamos ese castigo, van a decir, no queremos eso, no queremos pasar por lo mismo. Y entonces volvemos al hecho que aunque estas iglesias tenían, aunque estos mensajes, estas cartas ya tenían una audiencia específica, el mensaje es para todas las iglesias. Todas las iglesias iban a aprender de esto. Bien, la promesa entonces que tenemos aquí en la iglesia en Tiatira es el versículo 26. De hecho, son dos. Primero, el versículo 26 y el versículo 27. Entonces, versículo 26 y el versículo 27. Dice este versículo, hablando de la promesa del Señor Jesús, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Okay. Y aquí es donde hay alguna confusión y algunas cosas, de hecho, un poco difíciles. Yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero. Automáticamente, si nosotros leemos esos versículos, algunos podrían decir, bueno, al que venciere y guardare sus obras hasta el fin, vamos a tener autoridad sobre todas las naciones, literalmente, vamos a regir con vara de hierro y eso es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretación. ¿Ok? Ahora, antes de ver la promesa, observamos que no todos toleraban a Jezabel, el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Entonces habían algunos que estaban a salvo, estaban bien. No han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y no sabemos qué son esas profundidades de Satanás. Algunos dicen que ellos no han conocido, es decir, aquellos que no tienen la doctrina de Jezabel, no han conocido lo que ellos, es decir, los que aceptan a Jezabel, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Algunos sugieren que cuando dice las profundidades de Satanás, no era lo que realmente estaban diciendo estos falsos, sino que posiblemente decían que ellos tenían las profundidades de Dios, pero no eran de Dios, y por eso aquí Juan las llama profundidades de Satanás. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Otra vez no está hablando del juicio final, está hablando del juicio que venía sobre aquellos. El punto es del versículo 25 es manténganse fiel hasta el fin.
Bien, el versículo 26, nuevamente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí el versículo 26 y el versículo 27 están haciendo referencia a un salmo. La idea del versículo 26 y el versículo 27 es que los que venzan, los que estén hasta el final, van a tener victoria completa, o bien, más bien es la victoria completa de los santos contra sus enemigos. Salmos, capítulo 2, versículos 1 al 9, mencionan esas palabras que encontramos en el versículo 26 y el versículo 27. Entonces, lo que tenemos en Salmos, capítulo 2, del 1 al 9, es una profecía mesiánica, es una profecía del Señor, referente al Señor, de cómo Él tendrá toda la victoria. ¿Ok? Y ahí está en Salmos capítulo 2, versículos 1 al 9. Ahora, no solamente eso, pero nosotros somos parte del reino del Señor, somos parte de la iglesia. Y de alguna u otra forma, nosotros tenemos autoridad sobre las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros tenemos autoridad sobre las naciones en este momento? Bueno, es que las naciones no pueden controlar nuestro destino. Las autoridades pueden destruirnos, las autoridades pueden hacernos daño, las autoridades pueden buscar nuestro fin, pero no pueden controlar nuestro futuro. Esa autoridad, ese bien está fuera de su alcance. ¿Ok? Entonces, yo si soy fiel, yo si guardo lo que el Señor quiere que guarde, yo voy a recibir la salvación, voy a tener victoria completa. Y en ese sentido, incluso también tengo autoridad sobre las naciones. Ahora, cuando habla vara de hierro, muchos, bien, podrían decir, bueno, cuando el Señor venga, pues vamos a tener mucha autoridad y poder en este mundo. Este mundo ya no va a existir. Cuando habla vara de hierro, lo que la idea que presentaba era la vara de un pastor. Otra vez, como el Señor guía, como el Señor nos cuida. Pero bien, la idea entonces del versículo 26 y el versículo 27 es la misma idea que presenta en las cartas anteriores. Aquellos que guarden esas cosas hasta el fin recibirán la vida eterna. ¿Ok? Y es lo que significa el versículo 26 y el versículo 27. Los cristianos, los que estén hasta el final, van a tener una victoria completa. Una victoria completa contra sus enemigos. ¿Ok? Y la otra promesa que tenemos en el versículo 28, le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16, de hecho, si me acompañan, por favor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, habla de la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios, Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo es posible entonces que Jesús les va a dar a ellos la estrella de la mañana si Él es la estrella de la mañana? Es la pregunta de algunos. Bueno, de hecho hay varias interpretaciones que tienen sentido y no contradicen la enseñanza en Apocalipsis. Primero, algunos sugieren que cuando el Señor dice, le daré la estrella de la mañana, simplemente significa que los cristianos recibirán a Jesús. ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que si los cristianos son fieles, cuando su vida venga al fin, ellos van a poseer a Jesús para nunca más perderlo. Es decir, siempre van a estar con el Señor. De hecho, la estrella de la mañana significa o señala el principio de un nuevo día, de una nueva oportunidad. Pero aquí
Bien, algunos sugieren los cristianos recibirán a Jesús, ya que Jesús está diciendo, le daré, ok, al que venciere le daré la estrella de la mañana. O si Él es la estrella de la mañana, entonces indica que los cristianos recibirán a Jesús en el sentido de que estaremos con Él para nunca más perderlo. Algunos otros sugieren que le daré la estrella de la mañana significa que los cristianos compartirán la gloria del triunfo de Jesús. Jesús es victorioso, Jesús ha triunfado y nosotros seremos partícipes también de ese triunfo, de esa gloria. Compartiremos ese triunfo. El cristiano victorioso otra vez comparte, es participante, copartícipe del triunfo glorioso del Señor. ¿Ok? Y el Señor ahora será nuestro tesoro eterno. Entonces, eso es el mensaje a la iglesia en Tiatira. El problema, tienen una persona, toleran la enseñanza de esta persona, parecer no todos, pero habían algunos que era lo que estaban haciendo. Lo cual otra vez nos enseña la misericordia del Señor. Porque aun cuando habían algunos fieles en esa congregación, aun cuando habían algunos fieles en esa congregación, y habían algunos que no eran fieles, como quiera hay esperanza. Vaya, la iglesia no va a ser juzgada como un todo, sino la iglesia en sí estaba mal por lo que estaban permitiendo. Ustedes ven a la iglesia y diríamos la iglesia está mal, pero habían en esa iglesia miembros que estaban bien. Entonces nos da esperanza específicamente o especialmente da esperanza a aquellos que están a lo mejor en una congregación cuya naturaleza o estado o situación actual no es una muy buena. No obstante, estos pocos o estos que estaban aquí, que no tenían esta doctrina, tenían que seguir adelante. Tenían que retener lo que ya habían aprendido. Algo fácil, ¿no? Sería difícil, pero es lo que el Señor les aconseja para que puedan recibir la salvación. Muy bien, y así terminamos el mensaje a la iglesia en Tiatira. Mediante la otra semana estudiamos el mensaje a la iglesia en Sardis. Quiero tomar ese tiempo si alguien tiene algún comentario, algo que posiblemente haya pasado por alto, algo que quieran compartir, a lo mejor algo eh, que no vimos, que algo que no analizamos, algo que otra vez pasamos por alto. Y si no, no, ok, vamos entonces así a terminar.